Déjenme orar y le damos, Señor, que este ratito que tenemos ahorita, un poquito menos de una hora, nos permite entender el tesoro que tenemos en nuestras manos, la cual es tu palabra, Señor, que te revela a vos, que te revela a tu Hijo Jesucristo y es revelada por medio del Espíritu Santo. Que hoy salgamos de aquí motivados e inspirados a pasar horas de horas, días de días, años de años, estudiando tu palabra y encontrando todos los tesoros que se encuentran ahí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, nosotros estamos ahorita en 1 Corintios 2 y estamos en el versículo 6. Hoy va a ser, digamos que el tracto más grande de 1 Corintios. Estoy demasiado lejos de ustedes, voy a acercarme un poco. Sí, ahí estoy bien. Ok, o puede acercarse un poquitillo porque estoy demasiado lejos. Entonces, hoy vamos a ver desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Va a ser el tracto más grande que nosotros hemos visto hasta ahora y vamos a terminar todo el capítulo 2. Ok, voy a leer todo lo que nos toca hoy y eso vamos a irlo viendo de a poquitos. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es el texto que nos va a tocar a nosotros hoy. Si ustedes no tienen Biblias, tenemos Biblias ahí en el mueble para que nos puedan ir siguiendo. Y déjenme darle una introducción cortita que va a ser nada más un repaso de lo que nosotros vimos la semana pasada. ¿Okay? La semana pasada hablamos del verdadero evangelismo, que era el principio del capítulo 2, que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, y que nosotros no lo mezclamos con nuestra supuesta sabiduría, sino que simplemente predicamos nada más que Cristo y este crucificado. Y nosotros también proclamamos con temor y temblor, proclamamos el evangelio puro, proclamamos sin vergüenza, proclamamos con fe, sabiendo que nos van a rechazar. Ahora, significa esto, porque ya venimos como de 5 fines de semana en que estamos hablando de que la sabiduría de Dios nada tiene que ver con la sabiduría del hombre. ¿Significa esto que rechazamos nosotros todo conocimiento o sabiduría? O sea, ¿significa que yo nada más predico a Cristo este crucificado y después el resto de mi vida cristiana es un salto de fe ciega sin saber absolutamente nada en ignorancia? ¿O será que crecer en sabiduría no vale? Porque muchos de ustedes me preguntaron, y entonces si la sabiduría del mundo no vale la pena y si el Señor lo que quiere es fe, entonces ¿para qué crezco en sabiduría? ¿O qué debería aprender? ¿O es todo el ejercicio en mi vida una fe ciega? Vamos a ver lo que nos dice Pablo, porque vean lo que dice en el versículo 6, que es donde vamos a empezar. Sin embargo, o sea, pero, en el versículo 5 hemos visto que la sabiduría nuestra no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que dice Pablo en el 5. Yo no estoy anclándome a mi sabiduría o anclándome a lo que he aprendido, sino estoy anclado en el poder de Dios.
pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces no dependemos de la sabiduría del hombre, pero lo que dice Pablo es, sin embargo, lo que yo les predico a ustedes es sabiduría pura. Cuando ustedes ven a los que han alcanzado madurez, realmente el original es perfecto, son perfectos, y lo que se refiere son cristianos. Entonces no es que aquí estamos haciendo una distinción entre cristianos muy vivos y cristianos no tan vivos, o cristianos muy viejos o cristianos muy jóvenes. Lo que estamos viendo ahorita es que, sin embargo, dice Pablo, nosotros le hablamos sabiduría a los cristianos, a los creyentes. Entonces el mundo se queda ciego, guiando ciegos, porque no recibe al Señor, pero al cristiano se le abre esa bóveda de sabiduría. Lo que el mundo le pareció necio era realmente la sabiduría del Señor. Y ahora al necio y al que no es, o al vil o al innoble o al bruto, supuestamente según el mundo, que nosotros vimos en 1 Corintios, ese, solo por el hecho de tener la verdad del Señor, ahora es 1000 veces más sabio que el intelectual. El que no sabía, ahora sabe lo único que importa saber. Y ahora, aquí hay una pregunta buena, ¿cómo es esta sabiduría? Vean lo que dice. Es una sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, no es como la sabiduría de la era contemporánea. Y cuando ustedes leen de este siglo, no está diciendo, no es como la sabiduría del siglo I. Lo que está diciendo es, no es como la sabiduría de cualquier siglo en el que ustedes estén, en el siglo de la actualidad. No es como la sabiduría de la época. Esto aplica a todos los siglos, a todas las actualidades, y en todas las actualidades la sabiduría del hombre desaparece. Y solo por entretenernos un poquitillo, vamos a ver algunos ejemplos de esto. ¿Cuántas veces ustedes han visto una noticia que diga, estudios muestran que X, Y, Z, F? 2 semanas después, estudios demuestran que no era cierto. La semana que sigue, estudios demuestran que resulta que sí era cierto. Y en esas pasan, y en esas pasan, y en esas pasan. Estudios demuestran que hacer ejercicio de pesas es malo para los niños. No, mentira, resulta que es bueno para los niños. Resulta que el universo es eterno. No, mira, resulta que no. Resulta que es muy viejo. No, mira, no es tan viejo, resulta que es medio nuevo. Y ahí va el mundo equivocándose, equivocándose, equivocándose. La sabiduría de este mundo ahorita es que un hombre no es un hombre y una mujer no es una mujer. Eso es lo que tenemos nosotros ahorita por sabiduría. Sino que uno es lo que uno decide ser. Y así es la sabiduría del mundo, y así ha sido la sabiduría del mundo por toda la historia. Pasa, tiene fecha de expiración. O piensen en, por ejemplo, uno de los filósofos más famosos de toda la historia, que era Friedrich Nietzsche, con la máxima de él que decía, Dios está muerto, nosotros lo matamos. Eso se dijo por todo lado, y hay un túnel, no sé si es en Estados Unidos o no sé si en Alemania, donde alguien escribió esas palabras de Nietzsche. Puso, Dios está muerto, Nietzsche. Y después, poco tiempo después, llegó otra persona y escribió a la par, Nietzsche está muerto, Dios. Esa es la sabiduría del mundo. Pasa, todo lo que sabe el hombre tiene una fecha de expiración. Pero vamos a ver el versículo 7 que la de Dios no tiene. Dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios. O sea, nosotros hablamos verdadera sabiduría, no como la sabiduría del mundo. Es una sabiduría que no se equivoca, es una sabiduría que no se desactualiza, no se contradice, no hay que construirla encima, no hay que embellecerla, no hay que adornarla, porque viene de Dios. Y es una sabiduría que, a diferencia de toda la sabiduría del mundo, esta sí edifica. Si ustedes pueden estudiar filosofía por 100 años si ustedes quieren y siguen siendo moralmente igual de malos, pero esta sí los cambia y es divina. Y si la fuente es de Dios, esto es lo que nos está diciendo Pablo, nosotros les hablamos a ustedes sabiduría de Dios. Si la fuente de esta sabiduría es Dios, entonces ¿cómo perder? ¿O cómo buscar otra? Realmente. Vean lo que dice aquí, porque esto es bastante particular. Dice, sabiduría de Dios en misterio. Y aquí la cosa se pone como medio interesante. ¿Cómo en misterio? Vean, cuando la Biblia habla de misterio, habla de algo que no fue revelado y ahora está siendo revelado. Eso es lo que significa un misterio.
Entonces hablamos sabiduría de Dios que estuvo oculta, que Dios no decidió revelar. Y es lo que dice después, la sabiduría oculta. ¿Y quién ocultó eso? Dios. Ahora les voy a hacer una pregunta. Si Dios oculta algo, ¿hay alguien que lo pueda encontrar? Si Dios guarda silencio, ¿hay alguien que lo pueda hacer hablar? No, ¿verdad? Es imposible. Entonces, esta sabiduría de Dios, Dios decidió ocultarla. La sabiduría del Evangelio, Cristo y este crucificado, un Mesías que iba a venir a salvar a toda la humanidad, y estaba medio profetizado en el Antiguo Testamento, pero era un misterio para los judíos porque realmente no lo podían entender bien. Y uno dirá, suave un toque, Rolly, pero en Romanos 1 dice que todas las cosas son manifiestas con Él y uno puede ver su eterno poder y su deidad por medio de todo lo que existe. Entonces, ¿cómo puede ser posible que Dios se manifiesta al mundo para que todo el mundo lo conozca? Pero ahora me estás diciendo a mí que Él ocultó la verdadera sabiduría en un misterio. Eso era contradictorio. Pero hay que ver dos diferencias muy grandes. Dios creó todo para que nosotros podamos entender que hay un Dios y que nosotros somos una infinitésima parte de este mundo. Y todo está expuesto para que no haya excusa para el que diga no hay Dios, yo hice lo que me dio la gana. Sin embargo, conocer a ese Dios es totalmente imposible si ese Dios no se revela. Esa es la diferencia. Yo puedo saber de Dios, pero yo no puedo conocer a Dios si Dios no se muestra. Esa es la diferencia más grande. Yo no puedo deducir a Dios, o yo no puedo ir a buscar a Dios por todo lado y por punta de evidencia encontrarlo, sino que vamos a ver ahorita en este texto que Dios se tiene que manifestar a la persona para enseñar lo que antes estaba oculto. Y ahora, ¿en quién le escondió? ¿En quién está escondido eso? Porque es una bóveda de sabiduría, es un tesoro gigantesco. Vamos a ver en quién escondió, quién es la llave para toda esa sabiduría. Vamos a irnos a Colosenses en el capítulo 2, al versículo 3. Versículo 3. Ustedes pueden apuntarlo si no les da chance de llegar. Pero dice Colosenses, dice así, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vean que dice, están escondidos a simple vista. Por eso Cristo es piedra tropezadero para el judío y locura para los gentiles. En Cristo está escondida toda la sabiduría del mundo. Vamos a ir a la carta de los Hebreos ahora y vamos a irnos al capítulo 1. Capítulo 1, y yo voy a leer ahorita del versículo 1 al versículo 4, que dice así, ojo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Dios antes se revelaba por medio de los profetas, y eso era lo único que el mundo podía entender de Dios, lo que dijeran los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, Dios antes le hablaba al mundo por medio de profetas y decidió hablarle al mundo por medio de su Hijo. Y ese Hijo, dice el autor de Hebreos, es la imagen misma de su sustancia. Es la imagen de Dios, del ser de Dios. Es el resplandor de su gloria. Y es el que creó el mundo y lo sostiene. Díganme si eso no es un tesoro, saber eso. Todo escondido en la persona y en la obra de Cristo, que para el mundo es estupidez. Entonces, Cristo no solo es la llave, Cristo es la bóveda y Cristo es el tesoro. Cuando hablamos de sabiduría,
El único que nos puede mostrar realmente lo sabio en este mundo y lo que vale en este mundo es Cristo. Déjeme devolverme a 1 Corintios, que no lo tenía marcada. Ya. Y vean lo que dice más adelante en este versículo. Sigo en el 7. Era sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios predestinó esta sabiduría. ¿Y qué fue lo que Dios predestinó? Número 1, predestinó ¿qué? ¿El qué? ¿Verdad? ¿Cuál es el tesoro de la sabiduría? Que es Cristo. Dios predestinó también cuándo lo iba a revelar, y Dios predestinó también a quiénes se lo revela. El qué, el cómo y a quiénes. Es lo que Dios predestina. Y también decide a quién se lo oculta. Porque si predestina enseñárselos a unos, predestina ocultárselos a otros. Si no, vayamos a Mateo, al capítulo 13, versículo 11, donde ustedes van a encontrar uno de los versículos que más van a hacer que ustedes se rasquen la cabeza. Mateo 13, versículo 11. Vean lo que dice el Señor. En este momento Cristo acaba de dar una parábola que es de las parábolas más confusas que Él ha dado, que es la parábola del sembrador. Muchos de ustedes conocen la parábola, tal vez algunos no la conozcan, pero no tienen que conocer la parábola para entender lo que viene aquí ahorita. Entonces, página 844 para los que no tienen, para los que tienen la Biblia nuestra de acá. Entonces, claramente nadie entiende la parábola que el Señor da, así que ustedes no están solos, si no la entienden, no se preocupen, nadie entendió. Y después llegaron los discípulos y le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿qué fue eso? ¿De qué trata esta parábola? No la entendí. Y las parábolas, en buena teoría, lo que está toda la sabiduría del Señor contenida en esa enseñanza. Entonces, por favor, enséñame. Entonces voy a empezar en el versículo 10, dice, entonces los discípulos, acercándose, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿No es más fácil, Señor, solo decirles las cosas? Y uno dirá, no, pero es que hay que darle ejemplos sencillos a gente sencilla. Pero ustedes leen esto y uno dice, esto no es sencillo. Y además, Cristo podría explicar todo con un nivel de detalle y precisión que cualquier ser humano podría entenderlo. Entonces la pregunta que ellos tienen es válida. ¿Por qué por parábolas? Y vean lo que dice el Señor. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ustedes se los revelo, a ellos no se los revelo. Eso es lo que dice el Señor. Y si ustedes ven más abajo, dice en el versículo 13, no, perdón, empecemos en el 12, porque al cualquiera que tiene, esto es fe, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El que no tiene, más bien al recibir una verdad de Dios, más se confunde, más se endurece y más se echa para atrás. ¿Me va a preguntar algo, doña Magda? Ellos, a ellos no, al resto de las personas a quien le estaba predicando. Solo dijo, a ustedes grupo pequeño les voy a revelar, pero a esta masa de gente no se los voy a revelar. Eso es lo que Cristo está diciendo ahí. Esos son ellos. Vean lo que dice en el versículo 14, por cierto. Dice, de manera que se cumple en ellos, en esta gente, la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. O sea, ustedes van a escuchar, no van a entender. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos y oigan con los oídos y con el corazón se entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, ellos no van a entender y no van a ser salvos, para que usted sepa. Y si uno dice, ¿por qué, Señor? Ustedes tienen el versículo en 1 Corintios, porque Dios decide a quién se lo revela. Él predestinó esta sabiduría, el qué, el cuándo y a quiénes. Y el de estar nosotros aquí sentados es el regalo más grande que ustedes pueden recibir, porque se los pudo no haber dado. ¿Y para qué? Vamos a ver qué es lo que dice en el versículo
7 todavía, la cual Dios predestinó antes de los siglos, o sea, antes de que existiera un mundo, Él predestinó todo esto para nuestra gloria. Usualmente la Biblia dice para gloria de Dios, para gloria de Dios, para gloria de Dios, pero en este versículo está diciendo para nuestra gloria. El cristiano es transformado, dice la Biblia, de gloria en gloria. La Biblia también dice aquí al que conoció predestinó, al que predestinó llamó, al que llamó justificó, o sea salvó, y al que justificó glorificó. ¿Qué es que nos glorifiquen a nosotros? ¿Qué es para nuestra gloria? Que nos hacen más parecidos a Él. La gloria del cristiano es parecerse más a su Dios, y entre más el cristiano aprende de esta sabiduría que viene del Señor, recibe el premio más grande que puede tener, que es parecerse a Él. Y es cada vez que uno lee la Biblia, por esto este es un texto que me gusta mucho, cada vez que uno entiende la Biblia, la mente de uno se va haciendo cada vez más parecida a la del Señor. Cada vez. Y ese es el propósito de que Él nos revelara todas estas cosas. Porque Él nos pudo haber dado la Biblia, Él nos pudo haber salvado, regenerado y no darnos esto y que estemos a oscuras toda la vida hasta que vayamos al cielo. Pero Él decide darnos esto para nuestra gloria, para nuestra edificación, para parecernos más al Señor. Y vean qué mejor evidencia que esta sabiduría está oculta para el mundo que el versículo 8 que vamos a ver ahorita. Dice, esta sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, versículo 8, la que ninguno de los otros príncipes, los príncipes de este siglo conoció. O sea, esta sabiduría Pilato no la conoció, Anás no la conoció, Caifás no la conoció, Herodes no la conoció, Judas no la conoció, los poderosos de ese siglo no lo conocieron y los sabios de este siglo tampoco lo conocen. ¿Y quieren ustedes prueba de que no tenían la más mínima idea? Vean lo que dice después. Porque si lo hubieran conocido, o sea, si hubieran tenido acceso a este tesoro de sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Díganme algo más estúpido que crucificar a Dios y pensar que no se va a salir con la suya. Por supuesto que no sabían que era Dios. Si supieran que era Dios, no lo matan. Entonces, pero no era de ahí, pero entonces ¿en qué? ¿Por qué haya culpa? Si ellos no sabían que era Dios. Porque esa sería una buena pregunta. Es muy sencillo, porque Cristo es un tropezadero para el judío y es estupidez para el gentil. Y la luz, dice la Biblia, las tinieblas detestan la luz, y los que abundan en tinieblas detestan la luz, porque la luz los expone. Y antes de ser expuestos prefieren ahogar la luz. Y si para ahogar la luz tengo que cerrar los ojos, no ver el montón de milagros que Cristo hizo y decirme a mí mismo que ese no es Dios y que es un falso profeta, con tal de que no se salgan a la luz mis malas obras, el ser humano es tan vil y torcido que lo va a hacer. Porque si esa gente hubiera tenido el conocimiento de Cristo que tenemos nosotros, es imposible que alguno de ellos lo hubiera crucificado. Imposible, ni siquiera porque lo quiere. Ustedes saben qué miedo que crucificar a Dios sabiendo que viene después por uno. No, ellos lo crucificaron pensando que era un farsante, y la razón por la cual pensaban que era un farsante era meramente porque él era bueno y ellos eran malos, y eso no podía ser. Nota destacar algo, leamos ese versículo otra vez. Crucificado al Señor de gloria, el que estaba crucificado en esa cruz era Dios. Ahora uno dirá, ¿cómo uno puede crucificar a Dios? Y yo no quiero entrar en herejías, ¿verdad?, diciendo que en algún momento de la existencia el Dios invisible murió, pero el cuerpo de Dios murió. En esa cruz murió el cuerpo de Dios, el cual después resucitó. Y el que estaba colgado ahí es Dios. Antes bien, vean lo bonito que viene ahorita. Más bien, lo que los gobernantes no vieron es lo que vamos a ver ahorita, y lo que los incrédulos no ven y no entienden y no aceptan, como nosotros vimos, esas mismas cosas que el incrédulo desechó, es lo que Dios le tiene preparado a su iglesia, que es ese mismo tesoro del que estamos hablando. Vean lo que dice Pablo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman.
este versículo se ha sacado de contexto hasta el cansancio. Esto no es un versículo motivacional. Este no es un versículo para decirle a uno, Dios te tiene un plan que no tenés una idea, cosas que ojos no han visto, oídos no han oído. Eso es cierto, pero eso no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que cosas que ojo no vio y oído no oyó, o sea, cosas que no dio para que el ojo viera y el oído entendiera, como los tontos de las parábolas, como los que crucificaron a Dios por no poder entender su sabiduría, los que no pudieron ver a Cristo, son los ojos que no vieron y los oídos que no escucharon, ni han subido al corazón del hombre, o sea, no entró esta sabiduría en ellos. Esas mismas cosas que no le entraron a ellos, son las que Dios ha preparado para los que aman. Vayamos al texto original de esto que está en Isaías. Vamos a irnos a Isaías 64 y vamos a irnos al versículo 4. ¿Ok? No, mentira, yo voy a leerlo desde el 1, pero el texto está en el 4. Y esto se las trae a ustedes que están en un curso de interpretación bíblica. Aquí vean lo bonito que está diciendo Isaías, porque Dios lo que Isaías quiere es que Dios se manifieste. Entonces Isaías escribe y dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, ojalá vinieras por tu venganza, Señor, a acabar con el mal y que el mundo entero tiemble cuando te vea. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieran notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Oh Señor, si vos bajaras del cielo y te manifestaras, es lo que está diciendo Isaías. Y si ustedes conocen historia de la Biblia, Dios hizo eso una vez en Sinaí. Cuando Moisés sube, Dios bajaba con truenos y fuego y columnas de humo, cuando dio sus 10 mandamientos. Porque vean lo que dice después, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Lo que está diciendo Isaías es, hubo un tiempo en el que vos hiciste esto. Vos descendiste una vez y los mismos montes no pudieron contenerte, se derritieron ante tu presencia. Y Isaías dice, ojalá lo volvieras a hacer. ¿Cuánto necesita la nación que lo volvás a hacer? Y vean lo que dice el versículo 4, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. O sea, desde ese entonces nadie ha visto esto. Ojo no ha visto, oído no ha visto, y nadie ha visto una manifestación de un Dios fuera de vos como lo que vos haces. No hay. Que hiciste por el que en él espera. Y después dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? O sea, Isaías está anhelando y recordando el día que el Señor se manifestó y ojalá lo volvieras a hacer, porque de la antigüedad nadie ha visto algo así. Y Pablo agarra esto y Pablo compara a Dios descendiendo al Sinaí con Cristo y su revelación. Dice, desde aquel tiempo Dios nunca se le ha revelado a nadie, a nadie. Y el que no estuvo ahí, el que no vio esas cosas, ojos no vieron, oídos no vieron, porque Dios no se les reveló a ellos. Pero esto sí, ojalá lo volvieras a hacer, Señor. Y Pablo está diciendo, Dios lo volvió a hacer. Cosas que ojo no vio y oído tampoco vio, son las cosas que Dios tiene preparadas para el que los ama. Tiene un paralelismo porque es el mismo Dios, igual está oculto a miles, igual está visible a quienes les tiene misericordia, a quienes lo aman. Entonces uno dice, qué ganas de poder ver a Dios descender del cielo y darnos su ley. Sería espectacular. Bueno, Dios descendió a través del cielo y nos dio otra vez su ley. Solo que este segundo evento es aún más asombroso, porque ese segundo evento revela lo que el evento de allá para atrás no reveló, que es ese misterio que estamos viendo nosotros hoy. Entonces, estamos mejor nosotros, vean qué curioso, estamos mejor nosotros ahorita que los israelitas que vieron a Dios descender en una columna de fuego. Tenemos más gracia que ellos y tenemos más revelación que ellos. Y me preguntarán a mí, ¿cómo? ¿Cómo eso es posible? Porque si Dios se me apareciera a mí, yo le haría caso y yo haría todo lo que me pidiera, ¿verdad? Mentira, porque se le apareció a los israelitas y no duraron 1 año y medio cuando ya estaban desobedeciendo.
Pero aquí está la razón por la cual nosotros sí. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, el medio no fueron ojos, el medio no fueron oídos, el medio no fue nada que uno podía palpar, tocar, ver, sentir o entender. El medio por el cual Dios nos reveló, no que nosotros encontramos a Dios, sino que Dios se nos reveló a nosotros, es por medio de su Espíritu. Ahora, quiero hacer algo importante, porque esto, de aquí en adelante hay que hacer una aclaración, porque si no este versículo se puede torcer para hacer cosas muy místicas y raras. Cuando dice Dios nos la reveló a nosotros, ¿quién es nosotros y quién es nos? Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, al versículo 2 del capítulo 2, suave que lo tengo por aquí, versículo 2, capítulo 2 dice, me propuse, Pablo está hablando. Versículo 3, y estuvo entre vosotros, Pablo otra vez. Versículo 4, mi palabra, es Pablo otra vez. Versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría, ¿quiénes? Pablo otra vez, Pablo hablaba en plural muchísimo. Versículo 7, más hablamos, ¿quién? El mismo del versículo 6, del 5, del 4, del 3, del 2, del 1. Versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿De quién está? Aló, 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 ya. No sé qué le pasó. Entonces, es muy importante entender que lo que está diciendo Pablo aquí, en este contexto, porque ahorita vamos a ver cómo eso aplica y cómo se amplía. Pedro está hablando de los apóstoles, que el Espíritu Santo le reveló todas las cosas a los apóstoles. Si no, podemos ir a Juan 16, del 12 al 15, y ustedes van a ver justo lo que yo les estoy diciendo. Por gracia de Dios caí justo en la página sin quererlo, qué chiva. Juan 16, 12. Vean lo que dice Cristo a sus apóstoles. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. O sea, a toda verdad, ¿a quiénes? A los apóstoles. Hasta donde yo sé, yo no he sido guiado a toda verdad, pero ellos sí. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él les va a decir lo que tienen que decirle a la gente, lo que va a pasar ahora, y Él les va a decir lo que va a pasar en el futuro. También, les va a decir todo. Si les dijo ayer, hoy y en el futuro, ¿qué falta? Nada. Él me glorificará. Eso es una labor del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo revela glorifica a Cristo. Porque tomará de lo mío, o sea, de las palabras de Jesucristo, va a tomar de lo mío y les hará saber. O sea, los discípulos van a recibir revelación directa de Cristo por medio del Espíritu Santo cuando Cristo se vaya. Por eso uno dice que esta es la palabra de Dios, porque los apóstoles recibieron literalmente palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y después dice en el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Estos versículos son espectaculares porque eso significa que todo lo que Dios quiere que entendamos de Él se encuentra aquí. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él se encuentra aquí. Y esto es muy importante porque Pablo no está hablando en 1 Corintios, cuando dice nos lo reveló por medio del Espíritu, no está hablando de iluminaciones individuales místicas. Yo no ando por la calle y el Espíritu me revela algo. O yo no tengo un sentimiento raro y yo digo, es el Espíritu que se me reveló. Eso no está diciendo Pablo en este texto. Lo que habla es de la revelación objetiva de Dios a los apóstoles. Ellos reciben literalmente la palabra de Dios. Y lo que ellos después cuentan y escriben es lo que tenemos nosotros ahorita. Entonces Dios sí nos reveló todo a nosotros también por medio de su Espíritu, solo que hubo intermediarios de por medio ahí. Y eso es muy importante porque la revelación de Dios no es, número uno, privada. Dios no le revela algo a una persona que no se le revela a la otra a estas alturas.
Y la revelación de Dios no está dentro de nosotros. Yo no saco de mi revelación de Dios. Yo no saco de mi entendimiento de Dios. La verdad no está adentro mío, sino que la verdad está afuera mío. En mí yo no encuentro respuestas, en la palabra de Dios yo encuentro respuestas. En mí yo no encuentro revelación, en la palabra de Dios yo encuentro revelación. Lo más que yo puedo hacer aquí es tener corazones e intuiciones. Aquí Dios sí está hablando. Por eso es muy importante que nosotros entendamos de qué está hablando Pablo aquí. Porque el Espíritu inspiró a los apóstoles para que ellos proclamen lo que Dios les reveló, y no existe ninguna revelación fuera de eso. No hay. Dios me dijo que tengo que ir a hacer tal cosa, no es cierto. O muy difícil Dios te va a decir que vayas a hacer algo en voz audible. Porque si eso es cierto, entonces tendríamos que agarrar un pedazo de la Biblia, agarrar la revelación privada de una persona y meterla aquí. Porque este libro se trata de lo que Dios habló. Y si alguien está recibiendo revelaciones privadas, deberíamos meterlos acá, porque este es un libro que habla de lo que Dios habló. Entonces, esto es importante porque eso nos evita caer en toda la fanfarronería de la gente que dice que Dios les dijo aquí, Dios les dijo allá, me lo reveló el Espíritu dijo tal cosa, y después apuntan a esos pasajes para decirnos a nosotros que eso es posible. Que hay revelación privada aparte de los apóstoles y aparte de las Escrituras. Y si ustedes ven, Dios siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes recibían la revelación? Los profetas. ¿Quién más recibía revelación? Nadie. ¿Y qué tenemos nosotros de revelación del Antiguo Testamento? Los profetas. ¿Y quiénes son los profetas del Nuevo Testamento? Los apóstoles. ¿Y después de que murieron los dos apóstoles, quedaron más apóstoles? Por supuesto que no. Entonces, la revelación del Espíritu, esto es importante, no es una corazonada, no es un sueño y no es una convicción. Ahora, yo no estoy diciendo que tener un sueño es malo. Y yo no estoy diciendo que si yo tengo un sueño y Dios usa un sueño para convencerme de algo, no está pasando. Lo que yo estoy diciendo es que un sueño es un sueño. Y una convicción es una convicción. Y una corazonada es una corazonada. Ninguna revelación de Dios. Porque viene de uno. Y uno no se entiende muy bien a uno. Pero esto sí es objetivo. Esto sí se entiende. Y si acaso Dios me incomoda a mí acá, es para irlo a buscar después aquí, donde Él realmente se revela. Entonces, ¿está mal tener un sueño o tener una corazonada o decir, estoy convencido que Dios me quiere hacer esto? No, no es eso. Lo que está malo es que nuestro norte sean nuestras convicciones, nuestros sueños y nuestras corazonadas. En vez de agarrar esas cosas y ponerlos a la par de la palabra de Dios a ver si calza. Y si no calza, no cuentan, no valen. Pero si calzan, puede que Dios realmente esté tratando de incomodarnos con algo. Pero les voy a decir algo, nada de lo que Dios revela es tal vez sí, tal vez no. Nada de lo que Dios le revela a uno dice, bueno, es que puede que no, puede que sí, no, todo lo que Dios revela es. Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos que Dios solo reveló lo que ustedes tienen en sus piernas, porque no tenemos sillas, no tenemos escritorios, ¿ok? O bueno, no, también reveló cosas a los apóstoles que dijeron, pero ya no las tenemos. Entonces, lo único que tenemos de revelación de Dios es lo que ellos nos dejaron y nos escribieron. Esta es la palabra objetiva de Dios. Y vean lo que dice el versículo 10 acerca de este tesoro que nos da. El Espíritu todo lo escudriña, todo lo busca, todo lo agarra, todo lo exprime el Espíritu, aún lo profundo de Dios. Es que uno no puede ni siquiera rascar la superficie de Dios, pero el Espíritu nos revela las profundidades de Él hasta donde da nuestra pequeña mente, da todo detalle. Y le voy a decir por qué. El Espíritu sabe todo de Dios porque el Espíritu es Dios. El Espíritu no es una fuerza, el Espíritu no es un viento. El Espíritu es Dios, el Espíritu Santo tiene mente, el Espíritu Santo tiene convicciones, el Espíritu Santo tiene una voluntad, el Espíritu Santo es Señor, es Dios, y solo Dios conoce a Dios. Solo Dios conoce a Dios. Imagínense ustedes, porque eso es imposible para el ser humano, ustedes imaginan que ustedes pudieran entenderse ustedes al 100%. Que diga, yo me conozco perfectamente, yo sé exactamente lo que me gusta, yo sé lo que no me gusta, yo sé lo que me mueve, yo sé por qué hago esto, nadie de nosotros puede hacer eso. Nuestra mente no da para entendernos a nosotros mismos tanto, pero el Espíritu Santo entiende todo.
lo que existe en la infinidad de la mente del Señor. Conoce todas las profundidades y Él es el único que nos revela a Dios. No hay otro. No hay ciencias, no hay libros, no hay explicaciones. El único que tiene derecho a decir quién es Dios mismo. Y el Espíritu Santo es el que hace eso. Porque vean lo que dice Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu que está en él. O sea, ¿quién me conoce a mí aquí mejor que yo? Ustedes solo conocen ¿qué? Lo que yo les revelo de mí. Y a veces se me escapan cosas. Pero ustedes solo conocen de mí lo que yo les revelo. Cari, la persona que más me conoce a mí en el mundo entero, y aún Cari no me conoce en mi totalidad porque yo no revelo todo lo que soy. No porque no quiera revelarlo. Nada más, uno no revela todo lo que uno es. Y la única persona que se conoce a uno acá, y ni siquiera muy bien, es uno. Eso es lo que está diciendo Pablo en este versículo. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Quién conoce el hombre sino él mismo? Y vean qué bonita la comparación. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, de igual manera como nadie me conoce a mí como yo me conozco a mí, nadie conoce a Dios como el Espíritu conoce a Dios. Es una analogía súper bonita. Porque si eso es cierto, si solo el Espíritu Santo conoce de Dios, si solo el Espíritu Santo revela a Dios, si solo el Espíritu Santo realmente nos da a entender cómo es Él, entonces yo pienso que Dios es aquí, yo pienso que Dios no es acá, yo no creo que Dios sea capaz de hacer una cosa así, ya todo eso se vuelve con todo el amor que yo les tengo irrelevante. Lo que yo piense de Dios no importa, lo que Dios piensa de Dios importa. Lo que yo creo de Dios no importa mucho, lo que está aquí sí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Solo el Espíritu Santo conoce a Dios, solo el Espíritu Santo revela a Dios. Entonces, tome solo esto. No puedo entender un Dios que condene gente al infierno en la eternidad. Tenés toda la razón, no puedes entenderlo. Pero es cierto. Yo no voy a creer en un Dios que, no sé, que predestinó todo. De no creas, pero no deja de ser cierto. Lo que piensa la persona de Dios carece de importancia, porque la única opinión de Dios que importa es la que Dios tiene de sí mismo. Entonces, apenas nosotros podemos meternos eso en la cabeza, podemos empezar a quitar todas las concepciones viejas que tenemos de Dios, botarlas a la basura y agarrar esta, que es la que es, y llenarnos de esta. Y yo les apuesto que es mejor que la que teníamos antes, porque a mí también me pasó lo mismo. Porque vamos a ver, el hombre tiene dos avenidas para saber, y vamos a entrar en temas un toque filosóficos, pero un toquecito nada más. Nosotros aprendemos de dos maneras, o podemos entender cosas de dos maneras. La primera es por la razón, por la mente. Lo que yo pueda pensar, lo que yo pueda deducir. De ahí salió una escuela de pensamiento que se llama el racionalismo. Yo solo valido lo que puede entrar en mi cabeza y lo puedo entender. Pero ¿cómo voy a entender yo a Dios? Con la mentecita que yo tengo. Y después la otra manera que un ser humano puede entender cosas es viendo, tocando, oyendo, sintiendo y saboreando. Eso se llama empiricismo, o es con mis sentidos tocar y averiguar. Yo sé que eso es un teléfono, porque yo veo el teléfono, yo toco el teléfono, yo le hablo al teléfono, y también mi mente puede deducir de todo esto que yo estoy viendo que eso es un teléfono. Solo así aprende el hombre, viendo, tocando, sintiendo y pensando. Y ninguna le sirve para conocer a Dios. No sirve. Filósofos han tropezado con esto porque ellos saben eso. El filósofo más famoso de la historia podría ser Immanuel Kant, y dice: no puedo tocar a Dios, no puedo ver a Dios, no puedo razonar a Dios. Entonces, por ende, no puedo afirmar que Dios existe. Ojalá Dios se revelara, aunque sí se reveló. Entonces, estas herramientas, la mente y nuestros sentidos, nos sirven para saber que Dios existe, pero no nos sirven para conocerlo ni para entenderlo. Eso sería lo más arrogante que uno podría decir, que dentro de uno está la capacidad de poder entender lo infinito. O piénselo, ¿puede un bebé entender un adulto? ¿Qué tanto de un adulto puede entender un bebé de 3 años, 2 años, 1 año? ¿Qué tanto de esas cosas puede entender un bebé? ¿O puedo enseñarle a un perro matemática? Porque hay un principio bien interesante: para entender algo hay que ser más inteligente que ese algo.
Yo no puedo entender algo que es más inteligente que yo o que es más complejo que yo porque carezco de la materia prima para entenderlo. No sé si me estoy dando a entender. Lo simple no puede entender lo complejo, porque es demasiado complejo para lo simple. La única manera que yo entienda algo es yo ser más complejo que esa cosa y yo tener las capacidades adecuadas para poder entender todo lo que hay aquí. Pero si yo no tengo todo lo que hay aquí, es imposible que yo lo entienda. Y Dios sabe eso. Entonces a nosotros no nos da la cabeza y por eso es que nos dio este libro que nosotros tenemos aquí. Porque vean lo que dice el versículo 12. Ya que nosotros no podemos conocer a Dios más allá de lo que Dios decida revelarnos, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido un espíritu del mundo con sabiduría del mundo, sino que nosotros recibimos, perdón, si no el espíritu, por algún lugar tenía recibido. Vamos a ver, sí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. O sea, no recibí el espíritu del mundo, pero yo recibí el espíritu que viene de Dios. ¿Qué significa eso? Yo no deduje a Dios y yo no encontré a Dios. Dios me encontró a mí y Dios se reveló y yo lo recibí. El hombre o la mujer, el ser humano, llega a Dios por revelación. No hay otra. Dios se revela o no lo entendemos. Y aquí obviamente nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Nosotros sigue siendo Pablo el que está hablando, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, Dios nos da a nosotros este espíritu, perdón, para que lo podamos entender a Él. Y nosotros ya vimos que en el versículo 11 el que da este entendimiento es el Espíritu Santo. Entonces, el único que conoce a Dios realmente, que es el Espíritu Santo, es el que entra en nosotros y es el que nos cuenta cómo es Él. No, esa es una casualidad increíble. El único que lo conoce es el que está en nosotros ahora. Y es para que lo conozcamos gratuitamente, porque lo que Él quiere, según lo que dice este libro, es que conozcamos a Dios. Dios nos da su espíritu y Dios nos da su palabra para que lo conozcamos. Ese es el propósito. ¿Para qué tengo una Biblia? Para que conozcas a Dios. Para eso es que nosotros tenemos la palabra del Señor. La Biblia es para que la entendamos también. Porque Dios le da a uno un espíritu que le permite a uno conocer a Dios y entender. La Biblia está hecha para ser entendida. Nos las escribió el Espíritu Santo. Además, hay un montón de autores en la Biblia, pero solo hay un autor con A mayúscula y es el Espíritu Santo que inspiró a la gente que hizo esto. Y todo lo que puede saberse de Dios en esta vida se encuentra en lo que Él nos reveló. Del Espíritu Santo a la mente de los apóstoles, a la palabra oral y escrita que ahora nos llegó a nosotros. Ese es el medio de la revelación de Dios. Cualquier otro paso que esté ahí, que no sea del Espíritu Santo a los apóstoles, a la Biblia, a nosotros, no es revelación de Dios. No existe, no hay. No hay nada de eso. Además, vamos al versículo 13, la cual los apóstoles también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, las palabras de los apóstoles no son los apóstoles humanamente explicando lo que Dios les reveló. No es que Dios les reveló algo y Pablo dijo, ay mae, ¿cómo explico esto? ¿Cómo les hago una comparación? Esto es demasiado complejo, no sé cómo hacerlo. Y déjame ver, y empieza a ver cómo escribe y tacha y quita y pone y no sabe cómo hacer, y esto es lo mejor que pudieron darnos. No dice eso. Las palabras de los apóstoles no son las mentes de los apóstoles tratando de descifrar a Dios. No son ellos tratando de entender, sino que así funciona la revelación dentro del estilo de los apóstoles. O sea, si uno era pescador, no va a hablar como un filósofo, sigue hablando como un pescador. Pero dentro del estilo de los apóstoles, el Espíritu Santo les dio las palabras exactas, para que nos las proclamaran a nosotros. Eso es lo que dice aquí cuando dice, si no las enseña con el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Otras versiones que me gustan más dicen, acomodando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Esa es una traducción que es más bonita. O sea, pensamientos que vienen del Espíritu Santo fueron dichas con palabras que vienen del Espíritu Santo. ¿Ven qué chiva? No solo fueron inspirados por Dios en su mente, sino que lo que dijeron fue expirado por Dios.
Cada palabra, cada tilde, cada coma, cada punto dentro del mismo estilo literario de ellos. O sea, pensamientos inspirados con palabras inspiradas. Ni una jota, ni una tilde, ni una coma está mal puesta. No sé si ustedes se acuerdan cuando Cristo estaba en el desierto y Satanás viene y le dice: si sos el Hijo de Dios, convertí estas piedras en pan. Y Cristo le dice, le cita Deuteronomio 8 y le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de el significado profundo de la palabra de Dios. No, ¿verdad? Sino de algunas palabras que salen de la boca de Dios. No, ¿verdad? Cristo dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda. Vayámonos a 2 Timoteo 3 y subrayen este versículo que vamos a ver nosotros ahorita, porque Pablo dice lo mismo. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, y dice así: toda escritura es inspirada por Dios. Miran, en serio, Rolly, hasta las genealogías, toda escritura es inspirada por Dios. O sea, no hay escritura que no es inspirada por Dios. Y algo bonito de esa palabra inspirada es que si uno se pusiera como muy técnico, está mal traducida, porque la palabra en griego es theanustas y lo que significa es que Dios exhaló. Entonces no es que Dios inhaló, sino que la palabra esa inspirada que ustedes tienen ahí, lo que significa es que Dios sopló. Así como Dios sopló vida al hombre, sopló vida a estas escrituras que están acá. Toda la escritura entonces es exhalada, es una mejor traducción. Toda la escritura es exhalada por Dios y es útil. O sea, toda sirve. Tercera carta de Juan sirve. Primeros 3 capítulos de genealogías de crónicas sirven. Reglas de sacerdocio levítico sirven. Toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y van en el versículo 17. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios o la mujer sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. O sea, al cristiano no le falta nada afuera de las escrituras. Todo lo que necesitamos para, dice acá, para enseñar, redarguir, corregir e instruir, se encuentra en la Biblia y no fuera de ella. Amén. Entonces, no es el significado detrás de las palabras, son las palabras en sí. ¿Me explico? No es el significado profundo, es el que tienen ahí. Son cada palabra que ustedes ven ahí. Todas las palabras que están ahí están para nosotros. Martín Lutero decía algo chivísima, que él cuando leía la Biblia, él se imaginaba que estaba en un bosque lleno de árboles, iba por cada arbolito y lo sacudía a ver qué manzana sacaba. Entonces él decía que leer la Biblia para él era así. Él iba y agarraba un versículo y le hacía así, a ver qué tesoros podía encontrar. O iba abriendo piedras a ver debajo de qué piedras encontraba tesoros, porque debajo de cada piedra hay un tesoro, bajando de cada árbol siempre hay fruta. Entonces él duró toda su vida estudiando la Biblia. Y él también decía: me encanta leer la Biblia, primero como si estuviera viendo el bosque entero desde una montaña para poder ver el panorama entero de esta belleza, y después me gusta ir al bosque y empezar a sacudir todos los arbolitos para poder ver todo lo que yo puedo encontrar, porque él sabe estas cosas. Entonces, ¿cómo es posible que uno teniendo este tesoro, porque esto es lo que es un tesoro, la Biblia, cómo puede ser que el hombre natural no las acepta? O sea, ¿cómo es posible que sabiendo eso el mundo no la acepta? Vamos al versículo 14 del texto que nos toca hoy. Pero lo que dice: pero el hombre natural no percibe, no le entran. A la persona normal, uno dice: Pablo me está llevando por las alturas de la belleza de Cristo y me tira uno de esos peros espantosos. Hay peros increíbles, pero hay peros horribles también. Y ahora bajamos a la realidad. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y me preguntaré yo, porque son muy confusas, tal vez. ¿Será que no entiende por qué es muy confuso? Es muy difícil de entender. ¿O será muy elevadas? O como decían los gnósticos, ¿será que son místicas y escondidas? Y hay que entrar como en un trance raro y una cosa meditativa para poder entender lo que me está diciendo este libro tan raro. No dice eso. Vean lo que dice:
porque para él son estupidez. El hombre natural no es que no le entiende, sí le entiende. El hombre lee la Biblia y entiende las palabras que dice la Biblia. No es que los incrédulos ven la Biblia y no pueden entender lo que dice, sí le entienden, nada más les parece estúpido. Al hombre le parece una estupidez. ¿Por qué? Porque ese es su ser. A ver, pídale a un ladrón que trabaje 8 horas al día y me dicen si les dice que no es una estupidez hacer eso. ¿Para qué voy a trabajar 8 horas al día? Mejor 1 hora, asalto un par de personas y hago toda la plata del mes. No es que no entiende el principio de trabajo duro, lo entiende perfectamente. No es que no entiende la ley, también la entiende. Nada más él es malo y no le da la gana. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. O por ejemplo, pídale a un borracho que se vaya de fiesta y que tome solo soda. Vamos a irnos a un festival de música, pero hazme un favor, toma solo Coca-Cola porque el alcohol es malo para vos. Entonces usted está loco. ¿Para qué voy a ir entonces? Si lo que yo quiero es ir a beber guaro todo un fin de semana. Él entiende que es malo, no le da la gana, que es diferente. Son dos cosas muy diferentes. No que algo no le entre a uno porque es muy elevado y uno no es tan inteligente, y otra es que no le entra algo a uno porque uno le parece estúpido, porque los valores de aquí no son diferentes a los valores de aquí. Que eso es lo que Pablo está hablando en este texto que ustedes ven. No les interesa a la gente de afuera por lo que ellos son. Es su esencia. Y quiero parar un toque aquí para explicar esto. Porque vamos a ver, funciona así. La voluntad humana funciona de una manera muy particular. Y es bien sencillo. Nosotros hacemos lo que nos parece más agradable. Punto. Lo que le parezca más agradable a la persona, eso es lo que esa persona va a hacer. Y alguien me va a decir, eso no es cierto, yo me levanto a bretear todos los días y mi brete es espantoso, lo detesto. Pero no es eso, a mí me parece agradable el salario que me da, la casa que me da, el carro que me da, la vida que me da, entonces sí me es agradable ir al trabajo. Pero el instante que encuentre algo más agradable que los beneficios que me da ese trabajo, jalé. O por ejemplo, si llega, esto es un ejemplo buenísimo, si alguien llega y me asalta y me dice su billetera o su vida, yo voy a escoger lo que me parezca más agradable, vieran que realmente prefiero vivir, entonces le voy a dar mi billetera. Esa es la voluntad humana, ese es el libre albedrío. Yo escojo lo que más me parece, hacia donde me incline más. Y mis inclinaciones, si no se me pierdan aquí porque esta parte es importante, mis inclinaciones o lo que me parece agradable lo determina mi ser, quien yo soy. A un perro se inclina por comer apenas le dan su comida por la naturaleza que él tiene. Igual el hombre, la voluntad del hombre la determina cómo es adentro, sus pasiones, qué le agrada, qué no le agrada, qué le parece bonito, qué le parece feo. Eso determina su voluntad, porque su voluntad solo va a ir de acuerdo con lo que él quiere realmente. Y lo que dice la Biblia es que nuestra voluntad es una prisión, porque lo que nos parece a nosotros agradable es lo que a Dios le parece desagradable. Todo lo que nos parece agradable es lo que a Dios le parece desagradable. Entonces todo lo que yo hago libremente son cosas malas. Yo estoy decidiendo, nadie está decidiendo por mí, pero yo me muevo más a hacer lo que a Dios no le gusta porque así soy. Así somos de malos. Por eso es que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque no lo tiene. Y quien no tenga el Espíritu de Dios tiene el Espíritu del hombre. El Espíritu del hombre lo único que hace son cosas malas y preocuparse por sí mismo. Y todas sus decisiones van de acuerdo a eso. No las puede entender, dice aquí en el versículo 14, porque se han de discernir espiritualmente. No puede entenderlo porque necesita el Espíritu Santo de Dios, no para que entienda las palabras, para que le gusten las palabras. Entonces, la única esperanza de un hombre o una mujer o un ser humano que es incapaz moralmente, no mentalmente, moralmente, o sea que somos malos, la única esperanza es que Dios cambie su ser, que Dios cambie su naturaleza. Porque si cambia su naturaleza, ¿saben qué va a cambiar inmediatamente? Lo que le gusta y lo que no le gusta. Van a cambiar sus inclinaciones. Y si cambia sus inclinaciones, ¿saben qué va a cambiar? Su voluntad. Porque va a tomar las decisiones que van de acuerdo a sus inclinaciones, las cuales van de acuerdo a su naturaleza.
Y si Dios cambia la naturaleza de esa persona, todo fluye hacia una mente y un corazón que quiere servirle a Dios. Es un milagro que eso suceda. Pero en cambio, versículo 15 dice, en cambio el espiritual, vean qué bonito, en cambio el espiritual, o sea, el que tiene el Espíritu Santo, juzga todas las cosas, y este juzga es un juzga como de entiende y discierne. El espiritual discierne, ¿por qué? Porque tiene el Espíritu Santo que es el que discierne. Su ser cambió, su voluntad cambió y ahora su entendimiento cambió. Entonces, quien tiene el Espíritu Santo tiene la capacidad de discernir la voluntad de Dios que está en su palabra. No la voluntad de Dios de qué hago con mi vida, sino la voluntad de Dios de qué quiere Dios en general de mí. ¿Quién es? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Ya tenemos esa capacidad gracias al Espíritu Santo y no necesita ninguna agencia humana para eso. El ser humano recibe la revelación de Dios y es iluminado por el Espíritu Santo. Al ser humano no lo ilumina un maestro, no lo ilumina la iglesia, no lo ilumina ningún ente gubernamental, sino que la fuente de iluminación de la persona, del cristiano, es el Espíritu Santo. ¿Eso quiere decir que no le hago caso a mis maestros y yo todo lo interpreto solo? No, por supuesto que no. Lo que estamos diciendo es que la autoridad suprema de cualquier cristiano, dada por el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Y vean lo que dice aquí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, entiende todas las cosas. O sea, la revelación de Dios no está restringida a papas, concilios e interpretaciones oficiales, sino que cada cristiano la recibe por medio de la palabra del Señor. Pero dice, pero él no es juzgado de nadie. O sea, el cristiano entiende, pero no lo entienden. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Los incrédulos uno no lo entienden. No lo entienden, uno no puede entender cómo sos así. No es entendido por nadie, pero ¿cómo lo van a entender los de afuera si el hombre natural no puede entender lo espiritual? Es lo que acaba de decir el versículo que dice acá. No nos va a entender la gente del mundo porque el humano estándar no entiende las cosas del Señor. Y ahora ustedes son cosas del Señor. Nuestra vida entera es una manifestación de las cosas del Señor y del Espíritu Santo. Entonces, claramente, no vamos a ser entendidos por nadie. Nadie nos entiende y nadie nos enseña. O sea, nadie nos viene a decir, o sea, nadie de afuera de la iglesia de Cristo, no digo de unánimes, digo nadie que no sea parte de la iglesia universal de Cristo, le va a venir a decir a la iglesia universal de Cristo cómo es Dios, qué quiere Dios, quién es Cristo, qué se hace y qué no se hace y cómo debería ser. Eso es un privilegio reservado para la iglesia. El mundo no tiene nada que decirle a la iglesia acerca de Dios. Nada. Y cada vez que el mundo se mete, la iglesia debería sacar el mundo de una patada. De ahí. Me perdí, aquí, ya ahora sí. Decía un padre de la iglesia súper sabio, decía, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver el mundo con la ciudad de Dios? ¿En qué viene el mundo a entrometerse con lo que Dios nos vino a revelar? Sáquenlos, que nosotros tenemos a Cristo. Último versículo de hoy. ¿Por qué es que nosotros no somos juzgados por nadie? ¿Por qué es que no puede venir de afuera alguien que no tiene el Espíritu del Señor a hablarnos del Señor? Vean lo que dice el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, ¿quién conoce a Dios para que le enseñe algo a Dios? ¿Quién entiende a Dios para que le vaya a instruir y le diga, Dios, vieras que no me parece? Vieras que lo pensé muy bien y creo que tengo una mejor alternativa para este universo. Si quieres nos reunimos y te lo cuento. Porque si alguien viene a contradecirnos algo que Dios nos dijo, y no es que yo lo recibí en un sueño o una cosa así, sino que Dios nos dijo algo por aquí, y alguien viene a contradecirnos a nosotros algo que Dios dijo por aquí, ¿va esa persona a enseñarle algo a Dios? ¿Va esa persona a reclamarle algo a Dios? ¿Va a ponerse en el asiento del que enseña y poner al Señor en el asiento del que escucha? Porque vean, si nos rechazan a nosotros, Cristo mismo lo dijo, si nos rechazan a nosotros, rechazan a Dios, porque el mensaje no es el nuestro, es el de Dios. Ahora, si el mensaje viene de nosotros, ojalá nos rechacen, pero si estamos dando el mensaje del Señor, quien rechaza a un cristiano, rechaza a Cristo, que es el que origina el mensaje.
Entonces, por ejemplo, ¿quién va a venir a decirle a Dios? Vamos a ver, por ejemplo, voy a dar ejemplos. Este mundo hay sufrimiento, por ende Dios no puede existir. No debería haber sufrimiento en este mundo, no me parece. Y la iglesia se hace chiquitilla porque le da miedo a ese argumento. O no sé, ¿cómo es posible que Cristo es el único camino al Padre? ¿Y las otras religiones? ¿O cómo uno va a amar a los enemigos? ¿O cómo me va a decir que X o Y es pecado? Eso es el mundo hablándole a la iglesia, tratando de enseñarle a Dios de moral, de ética, de salvación. Nada hacen haciendo eso. Porque ¿quién le instruirá? ¿Quién le enseñará a Dios algo que él no sepa? Y vean al final, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué más hace falta? ¿Verdad? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, lo que le estamos diciendo a ustedes, Corintios, fue revelado por Cristo mismo. Estas palabras son de Cristo. Esos son sus pensamientos. Esta es su mente. Pablo está diciendo, yo tengo no toda la mente de Cristo, pero lo que yo les estoy diciendo a ustedes es como si Cristo mismo estuviera enfrente suyo y se los estuviera diciendo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, y eso es lo que el apóstol le dio a los corintios, y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces lo que tenemos nosotros aquí es acceso a la mente de Cristo. Y cuando nosotros damos el mismo mensaje, estamos haciendo exactamente lo mismo. Nosotros tenemos en nuestra posesión una infinitésima parte de la mente de Dios. Así podría llamarse la Biblia, inclusive, sería un buen título, una infinitésima parte de la mente de Dios. Entonces, qué ganas de sacarse todas las cosas nuestras y meter más de estas. Si aquí está la mente de Cristo, ¿para qué me interesan a mí cosas de Rolando? Yo quiero la mente de Cristo. Esa es la que importa, esa es la que vale la pena. Y Pablo le está hablando, se recuerdan a los corintios que estaban todos asustados por corrientes filosóficas y divisiones y maestros y cosas, y Pablo está diciendo, ¿usted por qué se preocupa por ese montón de estupideces? Tiene la mente de Cristo aquí. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se dividen? Ya voy a terminar con algunas aplicaciones. Nosotros tenemos lo más sabio que existe en nuestros pies. Eso es un privilegio que no se tuvo por mucho tiempo. Pero no hay nada que valga más en esta vida que lo que ustedes tienen enfrente y yo tengo aquí enfrente, que es la palabra de Dios. Gente ha muerto por esto, han habido guerras por algo así. Y esto se obtiene por revelación del Espíritu Santo. Además, entonces no solo que tenemos la Biblia, sino que Dios nos dio un corazón para que podamos leer esto y podamos conocer al Creador detrás de su creación. Nos dio ese regalo y nos ilumina y nos regenera, y entre más nosotros leemos, más nos parecemos a Él, que es lo que vimos ahorita, que nos glorifica. Entre más se lee y más se entiende, más nosotros vamos quitándonos pensamientos nuestros y metiéndonos pensamientos del Señor. Eso es lo que hace el cristiano cada vez que abre las páginas de la Escritura y la lee. Entonces les voy a dar solo 3 puntillos de aplicación. La primera, hagamos lo posible, no, mentira, no permitamos que nadie se ponga encima de las palabras de Dios. Los reformadores le decían sola Escritura, no hay más. La Biblia es la máxima autoridad, la Biblia es la única autoridad, la Biblia no necesita que la modifiquen, que la alteren, que la embellezcan, que la editen, no necesita nada más de lo que ya tiene. Si algo no nos gusta de este libro, el problema lo tenemos nosotros, no el libro. Este es el único libro que lo examina uno en vez de uno examinar el libro. Entonces, que nuestra mente sea solo la palabra del Señor, que nuestra lámpara sea solo la palabra del Señor. Y cuando la palabra del Señor diga algo que nosotros no queremos hacer porque nos da miedo las implicaciones, ahí es donde entra la fe. Entender que esta es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que crecer en esto. Un cristiano tiene que crecer en el conocimiento de Dios. Un cristiano tiene que leer, tiene que buscar, tiene que oír. Si ustedes no les gusta leer la Biblia, porque solo Dios expiró ahí. Dios no expira en ningún otro lado. Dios no respira por otro medio de comunicación. Dios se decidió comunicar con nosotros por este medio. Entonces, si nosotros queremos crecer en el Señor, hay que crecer en nuestro conocimiento de las Escrituras. Y si conocemos la fuente, que es el Espíritu Santo, Cristo, y el escritor, que es el Espíritu Santo, sabiendo esas dos cosas, ¿qué
detiene de que la obedezcamos toda? O sea, ¿qué nos detiene de que nosotros leamos lo que dice ahí y digamos, ¿sabe qué? Lo voy a hacer. Todo. Voy a obedecer todo lo que dice este libro. Yo no sé si voy a perder amigos, yo no sé si voy a perder relaciones, yo no sé qué va a pasar con mi vida si yo sigo este libro, pero si el autor de este libro es el Espíritu Santo, no hay cosa más estúpida que yo podría hacer que no hacerle caso. Y tener esa fe. Leer la Biblia y obedecer toda la Biblia. Y botamos finalmente a la basura toda la sabiduría mundana que se nos enseñó a nosotros y nos quedamos con el tesoro del Señor, con la mente de Cristo. A eso yo quiero como inspirarlos hoy, que ustedes abandonen la mente del mundo y se queden con la mente de Cristo. Y que cuando pensemos en soluciones, cuando hayan problemas, en vez de estar pensando, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué todo? Yo diga, ¿qué es lo que dice el Señor acerca de esto? Cada cuanto ustedes tienen un problema y se detienen, paran y dicen, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? O cuando alguien nos pide consejo, imagínense qué bonito sería, en vez de decir, bueno, yo pienso, yo creo, yo opino, qué bonito sería decir, así dice el Señor. Y decir lo que el Señor dice. Y que nuestra vida entera sea eso, así dice el Señor. Y por ende yo obedezco. Ya cierro leyéndoles un salmo, ustedes no tienen que ir, que va a funcionar como en cierto modo como una bendición para cerrar nuestra sesioncita de hoy. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, bienaventurado el que no anduvo con la sabiduría del mundo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, bienaventurados ustedes aquí sentados, que abandonaron la sabiduría que el mundo ofrece y ahora se están deleitando en la delicia de la palabra de Dios. Y sigue, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Y vean lo que pasa para el que se planta aquí. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Voy a orar. Señor, te pido que este salmo sea nuestra nueva manera de vivir. Que nos deleitemos en tu palabra, que nos deleitemos en tu revelación. Que meditemos en tu palabra día y noche. Que leamos, que escuchemos, que oremos, que pensemos, Señor. Que tengamos la mente de Cristo. Que de nosotros desaparezca cualquier cosa que no sea agradable a tus ojos. Que si hay algo que entra a nosotros que nos va a hacer menos parecido a vos, que lo quites y que nos dé la capacidad de discernirlo a nosotros y quitarlo también. Que seamos capaces también de nosotros transmitir esta información que vos das y que no lo contaminemos con nuestras propias palabras, con nuestra propia sabiduría, pensando que tenemos la capacidad de ser más amorosos que vos o de poder explicar algo mejor que vos. No, Señor, danos a nosotros tu palabra, tu verdad, y danos la valentía y danos la fe para proclamarla para tu gloria y la tuya solamente. Te damos gracias por esta noche y te bendecimos, Señor. Amén.